¿Estamos? Y mencionaba de que, por ejemplo, que hacía el comentario de que Twitter y Facebook le habían bloqueado las cuentas a Donald Trump. Ya. Esto por los contenidos negativos que tenía. Pero al final Sí. de cuentas, no le están dando la oportunidad de expresarse. Sí, claro. ¿Y sabes por qué no le dieron la oportunidad de expresarse, no? Pues sí, porque el contenido que tenía pues era negativo. No, por eso no fue. A ver. Porque su idea arrastra millones. O sea, si este cuate dice, hey, los odio a todos estos, seguro algunos van a entrar a eso. Sí, claro. O sea, Depende de la opinión, ¿no? Vale. si hubiera sido un viejo loco de los gatos, no hubiera pasado nada. ¿Sí? Pero sí, pero la cosa es que no es el viejo loco de los gatos, sino era el presidente pasando a ser expresidente. Oye, alguien que en teoría tiene la mayoría de votos, su idea es bien cañona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Sus ideas ocasionaron la pequeñita guerra civil que tuvo Estados Unidos, no se acuerdan, ¿no? De lo de Capitolio. Sí, el Y del dices, 6 de... oye, de loco lo dejo opinar otra vez, no quiero tener otra vez la situación del Capitolio. Mejor cállalo, dices. Busca una manera de callarlo. Pero está buena la discusión y me saca otra pregunta. Pero anteriormente las revoluciones de libertad sí iniciaban, ¿no? Sí, y ojo. Y la pregunta es, ¿hasta qué momento es preferible cortar la libre expresión por agenda política? ¿Hasta qué momento, no? O sea, dices, ok, ¿es inconveniente para la agenda política que tenemos actualmente? Sí. Mejor no lo hagas opinar. ¿Estamos entonces estamos rompiendo los derechos humanos o no estamos rompiendo los derechos humanos porque es justificable o qué onda? ¿Sí? Profe, pero bueno, también algo contrastante es Vladimir Putin acerca de sus opiniones sobre el homosexualismo. Claro. Y sin embargo, en Rusia lo quieren mucho a este señor. Justo lo que hablábamos de lo difícil de llevar una agenda empresarial a nivel global. ¿Sí? O sea, por ejemplo, alguien que tiene una agenda completamente LGTBQ, es No, ya va en todo el escenario, ¿eh? No, se me complica, perdón, QZ y no sé qué tal. QA, no me acuerdo qué más. Pero el punto es, por ejemplo, Dolce Gabbana, creo, o ¿quién lleva la agenda? Doritos también. Imagínate Doritos en Rusia. Sí, o sea, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo suavizas tu mensaje y cómo le haces? Pero no contradecirte. Bueno, hay diferentes cosas, derecho al patrimonio, derecho a la información y a la protección de datos. Quiero irle dando avance pensando también en su momento de creatividad, que sea suficiente. Y bueno, entonces, de alguna manera u otra también afecta a los derechos sociales, los derechos laborales, perdón, y en donde y lo importante de aquí es que cuando hablemos de derechos humanos, pues está fácil, ¿no? Hablar de los derechos humanos son universales, son a nivel mundial, entonces son iguales. Pero, por ejemplo, en la parte de derechos laborales, no tendríamos que revisar la Organización Internacional de Trabajo, ¿sí? Damos por sentado que es como la Ley Federal de Trabajo, pero no. En realidad existen otras cosas que también vienen en la agenda pública que no sé si tocamos suficientemente bien, que tiene que ver, porque damos por hecho que la Organización Internacional de Trabajo ya lo hizo, que es la libertad de asociación, prohibición del trabajo forzoso, prohibición del trabajo infantil y no discriminación. Otro que también da eso es la organización, la OSDE, como les había comentado, y entonces está bien interesante hacia dónde va la parte de las políticas, de alguna manera hacia el laboral.
en algunos lugares damos por sentado y en otros no se cumplen, fíjense, a pesar de que sean como por sentado, ¿no? Por ejemplo, derecho a construir sindicatos. Si la empresa en donde estás no te da derecho a afiliarte o a pertenecer a algún sindicato, en teoría está rompiendo algo que viene de la Convención de la Organización Internacional de Trabajo. Profe, bueno, es que también en cada estado lo percibe de diferente manera. En algún momento habíamos comentado que hay países donde la jornada laboral incluso es muchísimo menor a la semana. Sí. ¿Cuántas horas tienes que trabajar? Porque tienen, por ejemplo, que no sé si era Austria o no recuerdo el nombre. Ah, y creo que ¿Qué país? Bélgica, de que Ajá, trabajan 6 horas y media, ¿no? como donde tienen por prioridad que los padres pasen tiempo con sus hijos. Ah, eso no me lo sabía, perdón. Ajá. Que por Órale. ejemplo, vas a trabajar tales horas y 2 horas vas a ir a la escuela, vas a tal, o sea, A ver a tus hijos. ajá. Wow. Hay otro país, no sé, son como islas, no sé si Micronesia o no sé qué lugar, Ajá. donde tienen, puede ser subjetivo, que la felicidad es lo que el país busca, que ese es el tema, la felicidad. Ya sé Entonces, cuál, no es Micronesia. Ay, me falla la isla. Filipinas no es. Como tipo Bangladesh, de hecho, o Bahrein, uno de esos, no, perdón, no, no, te debo la isla. No, es una isla, tienes razón, Ah, pero que era que miden en vez de índices económicos, índices de felicidad, ¿no? ajá, Sí, que te la tienen busco. posibilidad de eso. Sí. Sí, sí, pero espérate. Una cosa son tus cuestiones internas como país, o etcétera, y otra cosa son las convenciones internacionales. Y en teoría, al ser convenciones internacionales, son exigibles en todos los países. En teoría, debería ser así. En donde pueden llegar a vetar algún país y prohibir el derecho a comercio gracias a eso. Sí, también en algún momento he visto documentales que no recuerdo qué países tienen o les aumentan los aranceles o la importación para esos países es de ciertos productos no pueden ir para ese país como sanción. Imagínate, Inmer, en la empresa corporativa donde trabajas, que en este caso es Pemex, de la parte de Pemex, imagínate que su riqueza se debiera al trabajo infantil. Wow, pues no, estaríamos muy, pero muy mal. A pesar de que tengan, por ejemplo, voy a ser exagerado y mentiroso, que tuvieran una sede en algún país africano donde el trabajo infantil no estuviera tan regulado. Pero bueno, volvemos a lo mismo de la responsabilidad social. Sí, pero Ok, en ojo, ese país, bueno, allá tengo mi mano de obra porque pues allá no pasa nada. Pero al final ajá, de cuentas yo estoy lucrando con algo que a la mayoría de la ciudad del mundo es algo negativo. totalmente, pero ojo, ya ni siquiera, como les decía, que no quiero que sea un discurso, no quiero que sea una política, quiero que sea una ley internacional. Si pertenece a la Organización Internacional de Trabajo, en donde te está diciendo, no debería haber trabajo infantil, los niños deben de estar ahí para jugar y aprender, no para estar haciendo trabajo. ¿Por qué siguen existiendo prácticas de ese tipo? Por Porque cuestiones no, culturales. y porque no son ley. Es como en la India, se están muriendo de hambre y la vaca no se la comen. Pues sí, pero Cierta ojo, parte, ¿no? bueno, sí, si hubiera una ley, ojo, si hubiera una ley en la India que dice, si te comes una vaca, es pena de muerte, y si la gente está muriendo de hambre por eso, un organismo internacional no debería meter las manos. Por supuesto, porque ¿qué? Es paradójico. Te estás muriendo de hambre, pero pues Claro. tienes que comer, ¿no? Pero por otro Pero lado ahí dices, hablando rompes que ya la es algo, culturalidad del lugar. es algo, Ellos pues no lo es hacen por cultura, o sea, no porque se los estén prohibiendo. Exacto, es la Es elección una de ellos. cultura, obviamente. Pero, ojo, y es que mira, son debates que pensábamos nosotros que los hacemos como nuevos, pero en realidad no, son debates viejísimos y que en todas estas organizaciones internacionales se las hacen. O en todas estas multinacionales en algún momento se las tienen que hacer. ¿Sí? O sea, decir, ¿sabes qué? Estoy entrando en un lugar en donde está permitido el trabajo infantil, pero yo por responsabilidad corporativa, que ya me enjareté en esto, pues oye, de alguna manera no lo hago, aunque no me lo prohíban tanto todavía, aunque aún sea política, aunque aún esté en proceso de que en todos los países no sea, porque esa es la idea.
Si esto está aquí, no es porque sea un discurso, porque la idea es que todo sea exigible. Y ya ha habido cambios paulatinos, ¿sí? Como lo hablábamos de la agenda de la equidad de género, como hablábamos de la agenda bueno, incluso de la ideología política, o también, por ejemplo, la cuestión de la equidad racial también, ¿ok? Bueno. Profe, pero bueno, Ajá. ahorita me hace pensar, por ejemplo, en el comentario obligatorio alusivo a esto, Yasaki. He escuchado, por el tiempo yo también no conozco en sí cómo comenzó, cómo llegó funcionando aquí a México la empresa, que pues traía mejores prestaciones, mejores sueldos y se tuvo que adecuar a las políticas sobre la ley de trabajo mexicana. Que también en algún momento General Motors dijo hace algunos años que pues se iba a hacer lo mismo en el territorio mexicano. A los trabajadores le iban a pagar conforme se paga allá. Entonces se entendía que también les iban a pagar en dólares aquí. Pero obviamente se tenía que adecuar al Estado. No es que se adecuó, sino que, que no era rentable, o por lo menos los inversionistas, porque ojo, si se vino para acá es porque hubo gente que también que se los quiso traer. Y entonces tiene sociedades, convinieron que no era adecuado para la rentabilidad hacer exactamente lo mismo en cuanto a pago de dólares y en cuanto de prestaciones. Sí, por ahí fue Digo, pero hablamos General Motors, es el vecino, o sea, no necesitamos ir tan lejos, o sea. La pregunta es, ¿qué hace General Motors aquí, aparte de buscar la logística de distribución? Creo que nada, por el medio ambiente y por la sociedad, nada. Responsabilidad social, no se, bueno, hasta donde yo sé, no se manifiesta en nada. Digo, lo está haciendo responsable En socialmente. económica. Y perdón que me salte, porque ahora me voy a tener que saltar un ratito para hablar de esto. Bueno, no, ni siquiera lo voy a poner en diapositivas. ¿Qué tanto? Por ejemplo, hablando de la India, que pues yo lo tengo en la mente por la película, pero ¿qué tanto se hizo, por ejemplo, o las subcontrataciones de la India o en Estados Unidos? ¿Y qué tan conveniente en realidad? Por ejemplo, todos los call centers o todas las programaciones, por ejemplo, hay muchas empresas americanas que subcontratan a mexicanos para que trabajen aquí lo que harían otros en Estados Unidos por 5 veces más sueldo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto la globalización está permitiendo que las empresas lo vean como un líquido de oportunidad para pagar menos? ¿Y qué tanto lo están haciendo por responsabilidad social corporativa? ¿Qué tanto Bueno, al final del día siempre una corporación, cualquier organización, pues va a buscar los beneficios. Al final del día va a ser así. No sé, yo sé, y está bien. La finalidad de la empresa es sobrevivir. Claro, porque esa es la Pero, finalidad, efectivamente, el mantenerse y continuar. pero por otro lado, ¿cómo hacerlo para no arrastrar condiciones sociales? Como por ejemplo los que dicen, no es que sabes que yo no tiro, yo no estoy contaminando el ambiente. Ah, ¿por qué no estás contaminando el ambiente? Porque la basura la tiene en otro lugar. O sea, ¿qué tanto sí estás contaminando porque no estás pensando globalmente? ¿Sí? Ok, Bueno, no entonces, la tiro al mar, pero la tiro al arroyo. exacto. ¿Sabes qué? No la estoy tirando por mi casa, la estoy tirando en la colonia del vecino. Sí, por eso, o sea, vaya, es algo irónico, ¿no? Estoy exagerando un poquito con el ejemplo, pero vaya que hay personas o empresas que piensan así. Ok, pues bueno. Entonces, los derechos laborables, aquí los dejo por ahí. Recuerden que están las diapositivas en todos lados. Y bueno, pongámonos románticos con esto. ¿Qué tan padre es? Porque, ojo, recuerden que estos se pueden implementar a nivel local, a nivel empresa pequeña, ¿sí? ¿Qué tan padre es implementar la responsabilidad social corporativa en las pymes? Pues bueno, para empezar, empieza a encontrar en las personas sus potencialidades y cualidades. Empiezan a encontrar motivación y clima laboral adecuado a nivel pequeña empresa. Ojo, empezar a respetar las condiciones laborales y empezar a pensar en una responsabilidad corporativa a nivel personal influye muchísimo también en que de alguna manera u otra la gente confíe en su empresa.
como lo habíamos manejado alguna vez, o alguna vez más bien lo manejaron en la Administración de Recursos Humanos, del potencial que hace esto, ¿no? Que la gente sienta que está en una empresa con igualdad de oportunidades es vital para que no te renuncien para empezar, ¿sí? Y Profe, que pero no solo es generar la sensación, sino que así sea. las Digo, políticas porque de al final de empresa, cuentas, sí, claro. así de fácil, si tú estuvieras en una empresa o pertenecieras ahorita en una empresa que no tuviera políticas de equidad, de responsabilidad y todo eso, muy seguramente no estuvieras tan enamorado como estás de tu empresa donde trabajas. No, claro. Probablemente y con más coraje estuvieras en otro lugar, en caso de que fuera quien cumpliera eso. Y ojo, hay empresas pequeñas y emprendimientos que no las cumplen, lo sabemos. Sí, por supuesto. Que dice, aquí trabajas 20 horas, tráete a tu sobrino de 10 años y trabaja también, si quieres. Vale, no, piensan que no existe ninguna regulación ante eso. Y ojo, no estoy siendo exagerado, pero de alguna manera u otra, la idea es buscar condiciones de igualdad es fundamental en esta época. Fundamental. Es como, no sé, o sea, ya no quiero que sea política. Las empresas creo que deberían ya estar pensando esto como implementación de ya, aunque seas pequeña. Y nada más buscar la rentabilidad en eso, porque pues al final de cuentas es tu subsistencia. La pregunta primera del día de hoy, la pregunta 1 de 3, ya ves que son tres actividades. La primera es, ¿cómo crees que la responsabilidad social corporativa impacta en el trabajo de las pymes? ¿Sí? No pensando así como a manera global de todas las pymes. Y otra, ¿qué papel crees que tengan las cámaras empresariales y las asociaciones polimenses, institutos, etcétera, en la implementación de estas? O sea, ¿qué tan importante crees que las organizaciones de varias empresas o representaciones políticas, sindicatos, etcétera, 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 pudieran impactar en la implementación más rápida? ¿Sí? Y si ya te quieres poner muy guapo con esto, puedes decir incluso qué cosas, qué paradigmas, qué situaciones culturales tendría que cambiar de estas mismas, de las culturas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? A lo mejor las cosas están haciendo así, 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 que no permiten la responsabilidad social, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto, ya bien sea en empresas o en series o en algún lugar, que está la empresa haciendo actos de corrupción o actos así como no tan sanos que no permiten la responsabilidad? Como el señor Pérez en Los Simpson, que su Ah, planta contamina y no. exactamente. Ajá, exacto, exacto. O por ejemplo, cuando lo que estábamos hablando de las calorías, dices, oye, estoy generando obesidad infantil en mis panecillos, pues ¿qué es lo que hago? Reduzco un poquito el panecillo. Con eso vamos a disminuir la obesidad infantil, seguro. Sí, obviamente no, ¿sí? Pero ojo, son medidas que hago simplemente para cumplir la ley, ¿sí? Pero no estoy pensando en la responsabilidad social corporativa. Profe, ahorita, bueno, Ajá. analizando acerca de la responsabilidad social, por ejemplo, en Estados Unidos se supone que la mayoría de edad para consumir alcohol es después de los 21. Uh-huh. Y en México a los 18 ya puedes, además puedes hasta matar. Y Pero por no, no, ejemplo, no, no, no es por ley, no. bueno, pero es sarcasmo. Pero, por ejemplo, Grupo Modelo, que es En una empresa este caso sería creo Estados que ya no Unidos. es mexicana, sí, sin embargo tuvo que adecuarse a ese sector, ¿no? Ya sus clientes no son, bueno, más bien su mercado es de los 21 para arriba. Me acordaste de una canción de Cypress Hill, ¿Cuál? Welcome to Tijuana. Oh, Es por eso que los chavos de Estados Unidos a los 18, 19 años vienen a Tijuana a tomar. Ajá. Sí. Tijuana Love, hay una canción de un grupo de ska, creo que es argentino, algo así. Tijuana. Sí, claro. O sea, estás hablando de que una legislación con cierto hueco en un país vecino hace que aproveche la gente para su culturalización. Sí, ¿cómo no? Y si lo vemos como empresas, pues sí. Por ejemplo, yo como empresario me pongo un bar baratillo justo en lo más cercano que puedo de la frontera, ¿no? ¿Sí? O si soy Corona, hago cuestiones especiales ahí.
estamos hablando, ¿qué tanto están infringiendo? No sé, pero aún así es esta viveza que normalmente agarramos, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, bueno. Ok. Consejería Social y con Salud, lo hablamos con el coronavirus, inclusive, con el salud. ¿Sí? Si hubiera habido responsabilidad social corporativa, no hubiera habido al menos esta pandemia. Esta no. Tal vez otra sí, pero esta no. ¿Sí? Entonces, pues bueno, sí afecta las condiciones de salud, definitivo. Y por ejemplo, si eres una empresa responsable socialmente con la parte de salud, pues tienes que condicionar o darles las condiciones generales de estas, ¿no? Es decir, oye, si por ejemplo estás en una industria, en una comunidad lejana en donde no tienen servicios de salud, ¿estás brindando servicios de salud a tus empleados? ¿Estás brindando oportunidades de salud a tus empleados? ¿Sí? Y no hacerlo simplemente por discurso, sino que pues por el beneficio de ellos, aunque te cueste un poco más, ¿sí? Unas empresas lo que han resuelto es tener su médico ahí. Dices, mejor tengo mi médico, me ahorro unos costos, aparte que me piden por ley por ahí, pero al mismo tiempo me vuelvo responsable. ¿Ok? Yo creo que esas de las transnacionales con arriba de 500 empleados, pues sí, ya deben de contar por ley con un médico o otras orientaciones sobre ese flujo de personas o esa masa de gente que tiene. Sí, pero imagínate que fueras una empresa y que no tuvieras eso. Definitivamente estarías corriendo no riesgos legales. No hablo de la parte legal que también obviamente te afecta, pero imagínate a nivel condición de empresa, a nivel de condición de la industria ahí, ¿sí? El trabajar ahí, ¿sí? Prácticamente me recordaría a una empresa de 1800, ¿sí? Casi nomás faltaría una huelga, ¿no? Ahí de Cananea o Río Blanco, ¿no? De que se está muriendo la gente y no tienes cómo atenderlo. Y dices, es que damos por obvio que todos los lugares suceden así y no es cierto. Existen lugares que no tienen condiciones médicas, incluso en México, ¿sí? Entonces, pues es algo que se tiene que discutir. Y por ejemplo, en otros países que las condiciones médicas son deplorables, si piensan que las mexicanas son feas, otros que están peores. Bueno, por eso de Maslow, ¿no? El que hizo el experimento para ver cómo funcionaba la gente con la luz o sin la luz. Ah, la entropía. Ajá. Ok. Sí, los estudios de entropías. Mira, sí, pero estamos llevando a un nivel de bienestar más allá, ¿no? Pero yo hablo de las condiciones básicas de salud, que de alguna manera las debes dar como responsabilidad social. Si ya te quieres ir al siguiente nivel de que no se enferme nunca, pues qué padre. Inclusive les había dicho alguna vez, creo, que hay empresas en el DF, no lo saco del tintero porque se me hizo muy interesante cuando me lo dijeron, que ya están optando inclusive por hacer yoga en el trabajo o tener un área de recreación espiritual, por así decirlo. ¿Sí? O sea, que quieren llevar al siguiente nivel la parte de salud, de decir, oye, quiero que mis empleados no estén estresados, quiero que mis empleados tengan condiciones de equilibrio espiritual, inclusive si hablamos de esos temas, ¿sí? De tal suerte de que su salud no se vea afectada. O sea, es como ir al siguiente nivel de cuidar a mis empleados, pero no solamente Salud para... emocional. Exactamente. Y que tienen psicólogo de la empresa y no un agente de recursos humanos que ve normalmente los despidos. Sí, o sea, sí, Y tratar de pagarle menos de la liquidación. exacto, sí, o sea, no el agente de recursos humanos que les había dicho hace mucho tiempo del te vamos a explotar pero sonríe, sí, o sea, no ese, sino decir, oye, tengo un problema psicológico, voy con la psicóloga de la empresa, voy con tal, sí, y esta persona es una persona que no va a decir absolutamente nada a ningún lado, etcétera, 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 ¿ok? Y por ahí se están yendo muchas empresas y tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Ok? Y la del medio ambiente creo que la que más hemos tocado. Existen muchas políticas que están siendo implementadas. Los que trabajan en las industrias lo saben, de que están constantemente monitoreados. En México sí se monitorea de alguna manera el medio ambiente, aunque, sí, cierto, estás Profe, correcto. pero aquí la palabra clave se llama corrupción, entonces... Lo pensé cuando me estaba diciendo la verdad. Sí, sí, lo entiendo. Semarnat necesita estar en manos de ambientalistas, no de políticos. Principal, ¿no? Obviamente Cofepris tiene la conciencia sobre la naturaleza de la organización, ¿no?
Sí, y es que lo que pasa es que seguimos poniendo en perfiles inadecuados a la gente, ¿sí? Y si es un Profe, perfil... pero como buen mexicano yo haría lo mismo. A la dirección de la semana y una empresa viene y me da una mocha de unos cuantos millones de dólares, pues bueno, hazlo. Es Irónicamente te bonito estás y es la acabando... idiosincrasia también. Es que es algo curioso. Ok, te dan... Y no sé si algunos me van siguiendo. Sí, está bien, le das... Y mucha gente no lo piensa. Creo que piensa que como un ente individual y no como un ente global. Claro. Ok, dices, ok, me dan 50 millones de pesos. Felicidades, te volviste en un nuevo rico. Perfecto. Pero ¿cómo vas a disfrutar el dinero si se va a acabar el mundo gracias a tus ideas? O las condiciones del lugar son tan malas que vas a necesitar irte a otro lugar porque no vas a poder vivir ahí y te quejas de que el lugar en donde vives está feo. O sea, dices, ¿qué onda? Oye, ¿por qué tanta inseguridad? Ay, no manches. Pues, oye, pues porque tú la generaste con esta inequidad económica. O sea, es ese pensamiento individual que creo que nos puede llevar hacia abajo. ¿Sí? Creo que algo que les puedo transmitir, chicos, ok, es más, les quiero comunicar porque muchos ya lo piensan. El pensamiento colectivo funciona mejor a largo plazo, más que solo el pensamiento individual. Es decir, ¿qué tanto puedo hacer que a todos nos vaya bien versus qué tanto puedo hacer para que a mí me vaya bien? Ojo, yo no estoy diciendo que te vuelvas la Madre Teresa de Calcuta porque no es la idea, ¿sí? Pero de alguna manera tampoco, pues oye, sabes que si te vas a volver un nuevo millonario, pero eso repercute que se vaya una guerra civil, ¿quieres ser ese nuevo millonario en la guerra civil? Sí, o sea... Pues no sé, me hace recordar a Nicolás Maduro, a Castro, ideas así, que al final de cuentas, para obtener un beneficio o que cierto sector se beneficie, pues obviamente también tengo que limitar a cierto sector. Totalmente, nunca vas a... Cuando haces una cúpula de poder, sabes que una decisión ayuda a unos y perjudica a otros. Por Sí, ejemplo, la totalmente. agenda ambiental, ¿a quién perjudica? A los talamontes, a la industria maderera, a los de pescas, a muchas cosas que siguen con malas prácticas. Y si me animo a decir algo, ni siquiera los afecta realmente. Simplemente los hace Bueno, trabajar más. efectivamente. Los va a hacer trabajar más. Si hacen cosas y estrategias adecuadas, no los afectaría mucho, pero los haces chambear más, que flojera, o no solo que flojera, a veces que caro, ¿no? Hacerlos trabajar más. Entonces, pues por evitarse tanto trámite, por evitarse tantas cosas, pues prefiero darle una muchada a alguien, ¿sí? Y ese es precisamente parte de lo que el discurso de AMLO, precisamente, luchar contra eso. ¿Qué tanto se puede La luchar? corrupción. Exactamente. Muy bien. Entonces, ventajas de implementar la responsabilidad social en la parte ambiental, pues bueno, no te acabas el planeta, creo que es la primera. La segunda, la segunda gran ventaja es que tus consumidores, como lo dijimos, te van a agradecer, te van a consumir, ¿sí? Vas a tener de alguna manera mejores usos, porque ojo, inclusive hacer políticas ambientales ayudan a reducción de costos. A largo plazo ayudan a la reducción de costos. Por ejemplo, si pusieras paneles solares en tu casa, al principio es ¿Cómo, perdón? si pusieras paneles solares en tu casa, al principio es una lana, claro, pero pues tu luz a la larga va a ayudar. Claro. Sobre todo si tienes altos consumos, que es lo que, pues, por lo que ayuda, ¿sí? Por ejemplo, hay tantas industrias que pagan cerca como de 500,000 pesos mensuales de luz o más, que fácilmente podrían poner paneles solares aquí en Colima o en Tecomán. Fácilmente. Hay demasiado sol. No, pues la mayoría del año, sobre todo aquí en Colima. Y me dicen, ¿sabes qué? Es que la tecnología solar es muy cara. Sí, es muy cara porque no se ha investigado más. Entre más se investigue y más se pueda hacer producción en masa, va a ser más barata. Pero eso implica esfuerzo, investigación y cosas que no sé si la empresa está dispuesta a hacer. Ok. Bueno, dudas, ansiedades, comentarios, algo.
¿Cómo vamos? ¿Cómo se van sintiendo? Me ¿Bien? surgen muchos ¿Mal? comentarios, Tomar profe. agua. Yo sé, no te preocupes, pero hablo a nivel general. Por ejemplo, ¿cómo se van sintiendo? Agua, hidratados, perfecto. Ya vi, Bien, bien. regresa Esmeralda, perfecto. María, excelente. Julio Vamos también, bien. Ismael, Rubí por ahí, Cecilia. Bueno, entonces ya vamos caminando hacia la parte donde quiero ir. También la parte de protección del consumidor. ¿Ayuda también la responsabilidad social corporativa del consumidor? Por supuesto que sí. Das certidumbre. ¿Sí? Las empresas que hacen procesos de responsabilidad social corporativa y que las ponen en sus procesos dan certidumbre al consumidor. Y aparte les encanta que tú puedas tener esto, lo dijimos hace rato, que tú puedas ser comprometido con la sociedad, te garantiza tener mercado. ¿Sí? O no te garantiza, pero al menos lo mantiene. Lo que decíamos, oye, si soy hablando otra vez del corrupto, del que aceptó 50 millones y se volvió el nuevo rico y quiere poner una empresa y resulta que nadie le compra porque nadie tiene dinero gracias a él, pues oye, pues es obvio que no se mantiene la economía, no se me debe entender. El principal motor de las economías de primer mundo es la mayor búsqueda de equidad salarial. Me dices, Estados Unidos no tiene equidad, tienes toda la razón, pero para ese parámetro yo no veo a Estados Unidos como el primer mundo. Yo veo a primer mundo como Suecia, como Noruega, como Suiza, como Finlandia, los países Finlandia era, profe, nórdicos. el lugar que íbamos a mencionar, la de la felicidad. Finlandia. Finlandia, ok, por Sí. ejemplo, son países que tienen un ingreso per cápita bien interesante. Singapur, por ejemplo, en la parte de Oriente. Qatar, bueno, pues por eso tiene mucha inequidad. Ese mejor no lo quiero meter mucho. Pero, por ejemplo, son países que de alguna manera encontraron su modelo de riqueza en la no tanta disparidad entre los ricos y pobres. Y otra de las situaciones es que manteniendo esa equidad fortaleces el mercado, porque tienes personas que tienen necesidades y consumos y pueden consumirte. ¿Sí? Dime. Cori, vas. No. Sí, digo, la equidad salarial sí encuentran el punto de equidad para los consumidores, pues vaya, como dice usted, tienen para consumir, entonces por lo tanto, a nivel económico del país, pues que está en los primeros niveles. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, cuando hablamos en gestión de calidad del círculo que les decía que entre mejor calidad puedes vender más, etcétera, etcétera? O sea, que era un círculo de que si tu producto tiene más calidad, tal vez puedas vender más, tal vez te puedas contratar mejor personal que pueda generar la mayor calidad. Ok, pensando de una manera global y competitiva, también funciona en la protección del consumidor. Los países de primer mundo, o entre más primer mundo seas, porque México no está en el peor mundo, créanme, está como a la mitad de la tabla para arriba, ¿ok? Entre mejor mundo tengas, más exigencias tienes de calidad y por lo tanto más proteges al consumidor. Profe, pero ahí Más viene, competitividad también. me pongo en el papel de los inversionistas, de los empresarios. Creo yo que al escuchar la calidad, siento que eso me va a generar más gastos, porque al final de cuentas todo el mundo quiere de la nada generar mucho o que sea muy rentable, aunque a veces pongan la calidad en último lugar. Sí. O yo lo percibo así. Fíjate Pero ahí más bien es como de percepción, ¿no? Porque ya lo vimos prácticamente en la materia, que eso es lo que la mayoría piensan, pero la realidad es que no. Cuando haces un trabajo de calidad, al contrario, bajas muchos costos, porque se bajan cosas como la merma, se baja la energía y cosas que reducen el costo de tu producto. Un día, hagan lo que alguna vez hice por accidente. Ceci, me acabas de cambiar completamente la percepción. Pues es lo que me encanta de ustedes, que entre ustedes se pueden retroalimentarse y me encanta. Chicos, un día hagan la tarea que alguna vez por accidente lo hice y me di cuenta. Un día por curiosos y así, pónganse en Google Street View, pónganse sobre el país de su predilección de primer mundo. ¿Sí? Vean las calles del primer mundo del lugar que te apetezca.
y ve las Profe, diferencias conforme a la nuestra y después vete si hay en Google Street View calles de un país menos desarrollado que el nuestro, más en vías de desarrollado que el nuestro. Por ejemplo, en Bahamas, una calle de Bahamas o una calle de, bueno, ya castigado mucho Bahamas, vamos a las Antillas, algo de la Antilla, Jamaica. ¿Sí? Ponte en una calle de esas, o por ejemplo, si ves a Luisito Comunica, ve a Sudán del Sur, o ve a Kenia, ¿sí? O a Namibia, aunque es de los países más riquillos de la parte de África del Norte, ve las condiciones que tienen en su infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Y estamos hablando de ahí, de toda la repercusión que tiene no pensar en la calidad o no pensar en las condiciones sociales de un lugar, en donde literal en algunos lugares viven entre basura. También en México, pero más en esos lugares se acentúa, ¿sí? no, pero bueno, ahora que lo menciona, profe, la verdad, México, creo que estamos, sí, en primer mundo o tercer mundo, pero haciendo comparación de esos países, donde sí la infraestructura se ve que ya está deterioradísima, de que la calidad pues ni siquiera pasó por ahí. Ajá. Entonces sí vemos que en México por lo menos sí la estamos librando en ese aspecto. Sí, no, sí, si nos ponemos, si nos pusiéramos como materias, ya llevamos como un 8, más o menos. Sí, o sea, si 10 es primer mundo, pues ya tenemos un 8 por ahí en México, por ahí. 8.4 y va subiendo 9, ¿no? Okay, Sí. o sea, va bien, pero pudiera estar mejor. Y eso es lo que la queja social de toda la vida, de todos los periodistas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, las políticas exigibles de la protección de consumidores, oye, por lo menos dar las condiciones de primer mundo o de segundo mundo a todos los lugares. ¿Por qué tienes que hacer protección al consumidor de una manera en un lugar y de otra las descuidas? Y eso es lo que hablamos en la responsabilidad social corporativa, es soy responsable de proteger al consumidor en todos los lugares, no porque la ley me diga, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra, también inclusive ayudar a que las personas puedan tener derecho de queja, ¿sí? Tener un lugar en donde no se, que puedan atender a sus problemas. ¿Qué pasó? Bueno, me queda menos de un minuto y por ahí hay escucho ruiditos. Okay, No sé, es fácil. un coche que está pitando fuera. Sí, por ahí sentí el cuadrito ahí que se te remarcó. Ok, proporcionar información exacta, ser claro y transparente, creo que es algo de las nuevas cosas. Buscar la transparencia en tus procesos es parte del modelo de gobierno corporativo, pero pues definitivamente es como una obligación que se está haciendo cada vez más. Sobre todo si quieres estar en la accionistas en la parte de bolsa, tienes que tener finanzas transparentadas, ¿sí? En donde en teoría tú tienes que tener tu contador y tu financiero interno, pero también uno externo que valga toda esta información, ¿sí? Si eres una empresa grande y quieres ser responsable, hazlo. Tienes que hacerlo a nivel nacional o internacional. Vale. De hecho, sí lo vimos en una materia con usted, profe. Cuando eso, una empresa que va a invertir en otro país tiene que mostrar que tiene la solvencia económica y ciertas cosas. Pero sí, exacto. Sí lo llegamos, no sé si llegamos a ver conmigo. Chicos, se vuelven a conectar. Queda ya nada más una sesión de aquí para unas cositas. Porfas, ayúdenme con eso.